Hermanos, vamos a el Salmo 128 y vamos a estar estudiando acá algunas cosas que creo que para muchos de ustedes es muy conocido, algunas cosas, pero creo que podemos aprender y pensar un poco acerca de lo que este Salmo enseña. Salmo 128, voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Primero voy a dar lectura a todo el Salmo, solo son 6 versículos. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás, y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga, desde Sión veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo de estudio de su palabra. Señor, gracias una vez más por haber abierto este día para podernos reunir, Señor. Gracias, Señor, porque nos mantienes con salud y con el ánimo para poder reunirnos, Dios. Muchas gracias. Queremos seguirte pidiendo que mantengas abiertos, Señor, estos días para podernos reunir. Te pido, Señor, por tu iglesia, por los hermanos, por su fortaleza física, por el ánimo, Señor, para poder estar con nosotros. Señor, realmente es agradable estar reunidos como hermanos, haciendo lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Ahora te pedimos, Señor, por tu palabra, por estos versos. Ayúdanos a entender, Señor. Anima nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a crecer, a que realmente podamos poner por obra tu palabra, Señor. Usa tu Espíritu Santo para ayudarme también a exponer y a mis hermanos a oír, Señor. Háblanos, Señor, y te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No sé ustedes, pero tal vez en una de esas lecturas rápidas que hemos tenido de la Biblia, de leer toda la Biblia, te has cruzado con este salmo. Yo creo que sí, pero yo nunca lo había visto como que siempre estuvo ahí, digamos, ¿no? De hecho, en algunas otras Biblias que antes tenía, estaba revisando y estaban subrayados, pero las verdades que esta semana estaba estudiando en este salmo me eran un tanto desconocidas. Y fue realmente de mucha bendición darme cuenta de algunas cosas que aquí dice, que siempre estuvieron ahí, y que esta semana, en medio de muchas preguntas en mi mente acerca propiamente del matrimonio, Dios usó este salmo para responder el diseño original de Dios para el matrimonio, en cuanto a los roles del esposo, la esposa, los hijos, cómo debe funcionar, cómo es un matrimonio realmente saludable, feliz. Pero obviamente, pensando en la iglesia, no todos estamos aquí casados y creo que no solo se aplica, aunque directamente vamos a ir viendo que tiene un énfasis fuerte en el tema del matrimonio, pero también de manera general para todo creyente. Entonces vamos a empezar. La verdad, el título que nosotros hemos puesto a este sermón es La felicidad que trae el temor del Señor. La felicidad que trae el temor del Señor. Y la verdad principal dice así: la verdadera felicidad no es algo que se deba buscar, sino que es el resultado de una búsqueda de conocer más a Dios y vivir conforme a ese conocimiento. Y ya de entrada, algo interesante es que ya lo habíamos visto en algunas otras enseñanzas, también en los Salmos, como también en el Nuevo Testamento. En Mateo, recordarán, en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Dice ahí en ese versículo en Mateo capítulo 5 que los hombres que tienen hambre y sed de justicia, y mujeres, ellos realmente son dichosos y felices. De la misma manera, en el Salmo 1 nosotros encontramos empezando con una bienaventuranza y una descripción de un hombre que evita ciertas cosas y persigue ciertas cosas.
Y de la misma manera encontramos aquí en este salmo diciendo, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Y una de las cosas que a lo largo del estudio de estos salmos hemos estado enseñando en la iglesia y me gustaría recordártelo, hermano, es que la felicidad es algo que todos nosotros estamos buscando de una u otra manera. Pero lo que estos salmos y estos versos están enseñando es que no se debe buscar la felicidad, sino que la felicidad es un resultado de algo. La felicidad no se debe buscar. De hecho, hasta tenemos películas en el mundo secular como En busca de la felicidad, ¿no? En busca de la felicidad. Y obviamente en esa película protagonizada por Will Smith, vemos nosotros muchas veces que para ese hombre la felicidad era encontrar un trabajo y tener dinero. Y es como realmente el mundo más o menos concibe la felicidad como un desarrollo pleno, un disfrute total en todos los caminos de nuestra vida. Pero noten que este salmo empieza diciendo, bienaventurado todo aquel que teme al Señor. Es resultado del temor del Señor la verdadera dicha. En algunas versiones dice dichoso, otros dice bendecido es el hombre, es aquel que teme al Señor. Y una de las primeras cosas que este salmo otra vez nos está diciendo es que la felicidad, la dicha en la vida de una persona es resultado del temor que tiene del Señor. La felicidad es una consecuencia, no es algo que nosotros debemos buscar. Más bien lo que se debe buscar es, como dice acá, el temer al Señor. Y vamos a estar hablando un poquito sobre esto. Ahora, al mismo tiempo parece un poco contradictorio porque si leemos bien y decir, felices aquellos que tienen temor del Señor, ¿no? Como que una palabra con la otra, cuando realmente tenemos temor de algo, no estamos felices, parece como un tanto contradictorio, pero eso es como se lee el versículo, felices, todo aquel, en algunas versiones como el NBI está en plural, diciendo todos aquellos que tienen temor del Señor. En la versión de las Américas usa en singular, todo aquel que tiene temor del Señor. Feliz el que tiene temor. Feliz el que tiene temor. Y parece contradictorio porque cuando hablamos de cosas que nosotros tememos, realmente no estamos felices. Pero aquí está diciendo, feliz del que teme, de aquel que teme al Señor. Y algo que pensamos en el temor, cuando esta semana estábamos en algunas clases con los niños, la mayoría de los niños muy pequeñitos coinciden cuando le preguntas, ¿a qué le tienes temor? Y los niños dicen, a la oscuridad y cuando no está papá y mamá. Casi todos opinan lo mismo. Y cuando nosotros pensamos, y mucho más en este tiempo, ¿a qué le tienes temor? Casi es rápido lo que, aún si preguntamos afuera, la gente, como decía el pastor, el terror es fuerte, ¿no? A enfermarme y a morirme, ¿no? Todos tenemos ciertos temores a perder el trabajo, a que la economía, a que no funcionen cosas, y no nos gusta hablar de las cosas a las que nosotros tenemos temor. Pero hay un verso en la Biblia que me estuvo haciendo pensar en esta semana en Isaías, ya terminando los últimos capítulos, rápido lo leo, de Isaías en el capítulo 36, dice así en Isaías, Él será la seguridad de sus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. Y escuchen esta última parte, el temor del Señor es su tesoro. El temor del Señor es su tesoro. Entonces lo que aquí está mostrando acerca de ese contraste que estaba hablando es que el temor no es algo de lo que nosotros tenemos que alejarnos o tenerle temor. Dice acá, ese era su tesoro del pueblo de Israel. ¿Cuál era su tesoro? El temor del Señor. Y cuando hablamos de un tesoro estamos hablando de algo que tiene sumo valor. Para el pueblo de Israel su tesoro era el temor del Señor. El temor del Señor, que es el tesoro de Dios que ha decidido compartir con su pueblo. Otra vez esta semana pensando en este tema de temor de Dios y buscando definiciones como las que voy a leer. Hermanos, aún dentro de la iglesia reformada, la cantidad de libros que se han escrito acerca del temor de Dios, las prédicas que se han hecho acerca del temor de Dios es grande.
Pero lo interesante que a veces, entre tanto, en el grupo general de la iglesia evangélica, uno se puede perder en la definición básica y sencilla de lo que es temer a Dios. Y hoy en día hay mucha confusión en eso. Pero algunas cosas antes de entrar a las definiciones del temor del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando una persona decía, yo temo a Dios, era suficiente para hacer caso a su palabra. Eso es interesante y lo vemos en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando recuerdan ustedes, José ha sido vendido, ¿no? Y está en Egipto y ya llega a ser el segundo después del faraón y sus hermanos vienen a buscar comida y José los reconoce y José quiere que vayan a traer a Benjamín y le dice dejen a Simeón y vayan a traer a Benjamín. Y entonces ellos están de miedo porque saben que su padre después de la mentira de la muerte de José se puso tan mal que no iba a aceptar soltar a Benjamín para llevarlo a Egipto. Y en ese momento ellos le dicen, no nos hagas esto, no nos hagas, por favor, mi padre no lo va a soportar. ¿Y qué le dice José? Vayan, porque yo también temo a Jehová. Y ellos fueron. Es decir, esa expresión, yo temo a Jehová, fue suficiente para que ellos digan, va a cumplir lo que está diciendo. Cuando volvamos con Benjamín, entonces nos va a soltar a nuestro hermano. Yo temo a Jehová. Y cuando podemos hacer una pregunta en este momento en la iglesia y decir, si alguien te dice, haremos este trato porque yo temo a Jehová, casi no significa nada. En el Antiguo Testamento también en muchas partes de la Biblia encontramos que a los seguidores del Señor, ¿qué se les llamaba? Temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando vamos a la epístola de los Romanos, Pablo nos da una definición, lo opuesto a un creyente en el capítulo 3, y dice, que hablando de los impíos, y dice, son gente que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una definición sencilla de un impío. Entonces lo opuesto sería la definición de un creyente. Es un hombre que tiene temor de Dios. Temor de Dios. Aunque este salmo es muy precioso por las consecuencias, los resultados de este primer versículo, creo que el versículo 1 es lo más importante de entender. ¿Qué es temerle a Dios? ¿Qué es temerle a Dios? Y después de una manera más corta vamos a estudiar las bendiciones, los resultados de temerle al Señor. Pero creo que no es exhaustivo lo que aquí dice, aunque hablando del matrimonio ocupa mucho, pero en la vida general se pueden poner muchas más bendiciones de un hombre o de una mujer que teme al Señor. Pero para nosotros es importante entender qué es temerle al Señor, qué es temerle a Dios. Y yo, hermanos, he encontrado dos definiciones que se las voy a leer acerca de qué es temer a Dios, porque estuve revisando varios videos, varios libros, y me he dado cuenta que después de tantos años en la iglesia, todavía no entendía o no entendía bien qué es temer a Dios. Si alguien te pregunta, ¿tú temes a Dios? O te preguntan, ¿qué es temer a Dios? Y respóndete tal vez ahora en tu mente y vamos a comparar con estas definiciones. Así, ¿yo realmente entiendo lo que es temer a Dios? Y claro, la mayoría, casi siempre, antes de responder la pregunta, ¿qué es temer a Dios?, lo primero quieren decir lo que no es temer de Dios. Casi siempre, cuando le preguntas, ¿qué es temer de Dios?, antes te voy a decir lo que no es temer a Dios. No, eso no quiere decir tenerle miedo, casi todos dicen eso. Temer a Dios solo es tenerle respeto, tenerle reverencia. Y algunas versiones lo traducen como reverencia. Pero ¿qué es realmente temer al Señor? Y de ahí vamos a avanzar. Algunas definiciones que se los leo. Un pastor decía, un expositor en cuanto al temor de Dios en un estudio decía, el temor bíblico tiene que ver con un correcto entendimiento de cuánto Dios odia el pecado, entendiendo también que Él va a castigar el pecado, aún en nuestras vidas, lo que nosotros como cristianos llamamos disciplina. Y ese conocimiento de su disciplina genera en nosotros un temor a su persona. Cuando disciplinamos a nuestros niños, la idea completa de por qué los disciplinamos es porque queremos generar temor en ellos, para que dejen de hacer cosas malas. Tener temor de Dios es saber que Él es Dios santo,
Pero estar asustados de Dios es creer que Dios es un monstruo. Y aquí este pastor trata de diferenciar entre temor y tenerle miedo a Dios. Y cuando yo leí primera vez y pensé en esto, conforme a lo que voy a venir exponiendo más adelante, decía, algo no cuadra, algo no está bien aún en esta definición, aunque tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuando nosotros pegamos a nuestros niños en la disciplina y cuando a veces sus hermanitos se dan cuenta que le hemos disciplinado, lo que queremos es generar temor para que no haga lo mismo que ha hecho su hermanito. Entonces lo que aquí está diciendo, al nosotros saber que Dios, si hacemos cosas malas, nos va a disciplinar, o vemos que a un hermano que lo hizo dentro de la iglesia y vemos delante de la iglesia públicamente la tristeza que ha traído en su vida con la intención de generar temor para que nosotros no hagamos lo mismo. Y eso en cierta manera es verdad. Pero eso es todo lo que se puede decir acerca del temor de Dios. Hay como que, no me di cuenta, pero después con una exposición de un corto video que vi del pastor Pablo Washer sobre lo que es temer a Dios, me di cuenta de que esto es la mitad de la verdad en cuanto a qué es temer a Dios. Y ahora voy a leer un poquito de algunas cosas no están literalmente porque era en inglés, entonces estaba traducido, ¿no? Pero Paul Washer dice acerca de qué es temer a Dios y vamos a comparar con la otra definición. Dice, muchas personas piensan del temor de Dios, dice Paul Washer, de una manera equivocada. Por ejemplo, si un padre llega del trabajo y su niño le muestra un dibujo que estuvo haciendo a lo largo de la mañana y el padre le anima y dice que resalta su dibujo, pero de la misma idea, al día siguiente el niño hace otro dibujo y el padre vino esta vez en otro estado de ánimo, cansado, molesto, y ni tomó en cuenta su dibujo y le dijo al niño que le estaba haciendo perder el tiempo y le dijo que vaya a su recámara. Paul Washer dice acerca de este ejemplo, ese niño va a tener temor de su padre por la inconsistencia y la falta de moral de su padre. Nosotros, dice él, no tenemos temor de Dios de esa forma. Dios tiene nuestras vidas en las palmas de sus manos, pero Él a la vez es bueno. No solo tenemos temor o reverencia de Él por su justicia, su santidad, su soberanía, su fuerza, sino también por su misericordia, su belleza, su amor, su gozo. Es la totalidad de la grandeza que nos guía a verlo separado en una categoría única y tratarlo como aquel que tiene valor más elevado. Entonces el temor del Señor es una cosa saludable que nos lleva a dar reverencia a aquel que merece reverencia. Y es difícil para nuestra cultura hacer eso, dice Paul Washer, pero no fue difícil para la cultura bíblica, ya que ellos vivían bajo reyes y autoridades, mientras que nosotros hemos crecido en una sociedad donde no respetamos a las autoridades, y eso a veces con razón. Pero tenemos que entender que Dios es digno de nuestro temor por su bondad y su grandeza. Y yo no sé si captas de la primera a la segunda definición. La primera definición te muestra un Dios santo, justo, que castiga el pecado. Y eso es digno de merecer temor, y eso es verdad. Pero el otro lado, Paul Washer dice, eso es verdad, pero también Él es un Dios amoroso, misericordioso, Él es su belleza, su gozo. Es la totalidad de la grandeza de Dios que nos hace ponerlo en un lugar único. Y una de las preguntas a esto que nos podemos poner antes de entrar y ver rápidamente estos versos es, ¿cuál es la característica básica del temor de Dios? ¿Cómo se ve de manera visible en una persona el temor de Dios? La característica básica del temor de Dios. ¿Recuerdan esa parte cuando Abraham va a sacrificar a Isaac porque Dios le dijo que lo haga? Cuando Abraham está para sacrificar a Isaac, dice que Dios mandó un ángel del cielo. Y en el capítulo 22 de Génesis, en el verso 12, dice así, y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Y noten esta frase, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado tu hijo, tu único. Ahora sé que me temes. ¿Cómo sé que me temes?
porque me has obedecido. Tu obediencia es la prueba de que me temes. Ahora sé que me temes porque me has obedecido lo que yo te he dicho. Es la obediencia visible en la vida de un creyente que demuestra su temor, porque al fin y al cabo el temor está dentro de la categoría de un tipo de sentimiento, es algo que no se puede ver, pero se hace visible, dice acá, por la obediencia. Y ahora nosotros, hermanos, cuando vemos definiciones como estas acerca del temor, de qué es temerle a Dios, cómo se muestra el temor de Dios, yo no sé si un día hemos estado leyendo en casa o hemos escuchado alguna definición, por ejemplo, de hombres de Dios del Antiguo Testamento que eran temerosos de Dios, y tal vez el más rápido que te viene a la mente, ¿quién es? Job. En el primer versículo del libro de Job dice que Job era un hombre intachable, era un hombre recto, era un hombre, dice, apartado del mal. Y después dice porque era un hombre temeroso de Dios. Aún recordarán que cuando tenía temor de sus hijos, si habían hecho algún pecado, y él iba hasta por sus hijos para pedir perdón por ellos. Job era un hombre así. Estaba escuchando un sermón esta semana del pastor Spurgeon sobre qué es temor, y lo interesante que él solo explica un versículo en toda la Biblia para explicar qué es temor. Y solo es ese versículo tan conocido que muchas veces hemos leído acá en Isaías 66, versículo 2, donde dice: todo esto hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante mi palabra. Cuando pensamos, yo estaba buscando en la Biblia de las Américas definición de temor y decía reconocer a Dios y vivir conforme a ese conocimiento. Pero aquí en el Antiguo Testamento, Dios está mostrando una característica de un hombre temeroso de Dios que no solo reconoce quién es Dios, sino que dice que es uno que tiembla ante su palabra. Cuando vemos a Job, cuando vemos esta definición de parte de Dios, cuando vemos hombres aún del pasado o de este tiempo temerosos de Dios, y nosotros nos podemos preguntar, ¿yo temo a Dios? Una de las cosas que a menudo, hace mucho tiempo yo quería hacer, cuando estaba en La Paz en la conferencia de Alistair Beck, era un pastor que llegó, y yo lo estuve siguiendo por tiempo, Alistair Beck, en sus mensajes, en sus libros. Y él no hablaba español, ¿no ve? Y yo me acerqué en La Paz y le hice una pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Le dije, y él no entendía la pregunta. ¿Cuál es tu secreto? Quiero saber por qué eres como eres, ¿no? ¿Cómo has llegado ahí? Y él dijo, en inglés, ¿no? Pero en español decía, cada día, hacer esto. Y yo no sé tú, hermano, pero no es que idolatramos a hombres como hermanos muy piadosos que a veces escuchamos o leemos sus libros, pero si ellos estuvieran dando una conferencia, a veces quisieras pasar un tiempo y decirle, ¿cómo es tu día a día de ti? ¿Cómo es tu devoción? ¿Cómo es tu piedad a Dios de ti? Para que tú llegues a lo que has llegado. Y en palabras más sencillas, cada vez que vemos un atleta, un predicador o una persona que ha llegado lejos, lo que le queremos preguntar es, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a temer a Dios de tal manera como lo haces? Que cuando enseñas, realmente es muy claro que Dios te usa de manera poderosa. ¿Cómo lo haces? Y ahí está aquí lo más importante, que yo creo que aún leyendo muchas veces este texto en el pasado, Dios usó una vez más para enseñarme algo que no había tomado en cuenta. No sé si tú has pensado, pero Dios es un Dios de métodos. Dios es un Dios de métodos, Dios es metódico. Y aquí Dios, acerca de esta pregunta, nos va a mostrar cómo se puede llegar a temer a Dios de esta manera. Como estas definiciones, como estos hombres que hemos visto, cómo se puede llegar ahí. Y para eso, hermanos, me gustaría una vez más, creo que alguna vez ya lo he leído con ustedes en la Biblia, en la iglesia, pero me gustaría una vez más que vayamos al libro de Deuteronomio, y vamos a ver el capítulo, déjeme ver, perdí aquí la cita, Deuteronomio
capítulo 17. Y vamos a leer estos versos porque aquí vamos a poder ver, aunque sabemos que muchos de nosotros no estamos con ese temor que deberíamos o que día a día vemos en otras personas, aquí en este pasaje en Deuteronomio capítulo 17 Dios nos dice cómo pueden llegar ahí. Deuteronomio capítulo 17, desde el verso 14 vamos a leer, pero los versos 18 en adelante van a ser los textos que vamos a ver. Verso 14 dice del capítulo 17: Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y dice el verso 18, estos versos: Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en su libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Entonces, algo que aquí, y hace tiempo era una oración, cuando mucho se hablaba de la iglesia en el temor decía, ¿cómo se llega a tener ese temor? Y Dios me llevó este versículo, pero recién en este último tiempo me di cuenta de algunas cosas que no había observado. Dice que este rey, en este contexto en Deuteronomio, tenía lo primero que hacer era escribir una copia de esta ley a mano, toda la ley. Después tenía que leerla y después tenía que de manera cuidadosa observar de ponerla por obra. Y aquí hay tres cosas, hermano, que en el día a día nos pueden ayudar para crecer en este temor. Y lo he puesto como copiar, estudiar y obedecer. No me daba cuenta de la primera cosa, hermanos, que es importante acerca de cómo temer al Señor. Dice, haciendo estas tres cosas, este rey va a aprender, ¿a qué? A temer al Señor. Así se aprende a temer al Señor. Lo primero, debe escribir. A menudo pensamos en el estudio de la Biblia, en la lectura, en la meditación, en la oración, pero no tomaba en cuenta esta primera parte de la que aquí se está diciendo acerca de escribir. Escribir la palabra del Señor. El rey tenía que hacerlo. Y una pregunta que me estaba haciendo es, ¿por qué lo tenía que hacer este rey? No habían escribas, no habían sacerdotes que podían copiarle una copia y darle al rey y que él la leyera y la meditara, pero Dios quiso que este rey la escribiera. Y estuve preguntándome en esa mañana en el devocional, ¿por qué tenemos que escribir? Y en la mañana, mientras estaba en la librería, vino un joven y sin querer, hablando del tema de la importancia en el aprendizaje de la Escritura. Y me empezó a compartir cosas, cómo la Escritura ayuda en el aprendizaje de algo. Y nunca me di cuenta de eso. Y entre las cosas, y después volví y estuve investigando acerca de aprender algo y cómo la Escritura ayuda en eso. Y encontré algunas cosas. Cuando uno escribe, se favorece la capacidad de retener información. Cuando uno escribe, se refuerza la memoria. Cuando uno escribe, mejora su reflexión. Cuando uno escribe, mejora su concentración. Es así que esta semana, en los devocionales que tenía, ya no empecé a seleccionar textos yo mismo para leer, meditar, algo así. Tuve una lectura y aquí ya me meto un poquito acerca del día a día y en el devocional. Y descubrí algunas cosas prácticas en la vida que tal vez les pueden ayudar también a ustedes. Cuando tú estás teniendo tu lectura bíblica general de 1, 2, 3, 4 capítulos por día, lee
textos del Antiguo Testamento, capítulos del Nuevo Testamento. Y en medio de esa lectura, sé sensible al Espíritu Santo acerca de todos esos capítulos que estás leyendo en tu lectura bíblica, uno que te llame la atención, un texto, un versículo. Agarra ese versículo y escríbelo, copia el versículo, como un versículo como el que vas a memorizar. Escríbelo y te vas a dar cuenta que mientras estás copiando la Biblia, vas a darte cuenta de algunas cosas que no te habías dado cuenta cuando solo lo leíste. Solo al copiarlo, copia. Y después agarra ese versículo y empieza a hacer la segunda cosa que tenía que hacer este rey. Tenía que leerla, es decir, tenía que estudiarla. Tenía que observarla de manera cuidadosa, haciéndole muchas preguntas al texto, pensando en cada palabra como importante. Y por último tenía que obedecerla, poniéndola por obra, fijándose metas para cada día, para que así vaya conociendo más al Señor. Y aquí dice, tenía que hacer esto, dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Entonces aquí hay algo importante. Cuando tú ves un hombre o una mujer que no es temeroso de Dios, hay una relación directa entre su estudio, su tiempo con el Señor y su temor del Señor. Así de sencillo. Si una persona es una persona por mucho tiempo inmaduro o algo así, que no tiene temor del Señor, es una persona que a veces no pasa ni 10 minutos, y no intento ser legalista, hermanos, con todo esto lo que digo, pero para hacer todo esto hay algo que se necesita. ¿Qué se necesita? Tiempo. Se necesita tiempo. Yo estaba pensando, a menudo cuando somos nuevos en la fe, te dan un devocional como la buena semilla, que a veces nosotros también la vendemos. Un versículo al día, leo su comentario, ya a la noche ya ni me acuerdo de lo que leí en la mañana. No funciona así. Dios está diciendo, para que ustedes puedan temerme, hagan esto. Y háganlo cada día. Porque haciendo estas cosas, dice, van a aprender a temerme. Entonces, cuando tú preguntas a un Paul Washer y ves a un MacArthur o a un Piper y dices, wow, tú tienes que ver su día a día, su devoción del Señor, su temprano de levantarse, su amor por la palabra. Así van a aprender a temerme. Decía un pastor, mientras más conozcas a Dios, más le vas a temer. Y mientras más le temas, más vas a querer estudiar su palabra. Eso es interesante. Voy a repetir, mientras más conozcas al Señor, más le vas a temer. Y mientras más le temas, más vas a querer estudiar su palabra. Como he dicho, una de las cosas que se necesita es un Dios de método. Aquí está a la manera de Dios, día a día, haciendo un devocional de esta manera, tomando tiempo para escribir, reflexionar, copiar, meditar. Te vas a dar cuenta que en el cúmulo de semanas y de meses, tu temor y tu amor para el Señor ha crecido. Ha crecido. Pero se necesita disciplina. Yo estaba recordando al escuchar unos sermones lo que el apóstol Pablo a veces mencionaba en sus epístolas a Timoteo, hablando acerca de las olimpiadas y de los atletas. Y estaba recordando haber visto un video de un atleta que llegó a las olimpiadas y contando su historia, que desde sus 4 o 5 años empezó a correr. Y cada día como su papá lo tenía que llevar porque tenía una sola meta, que él cuando crezca llegue a una olimpiada. Y de todo lo que se tenía que abstener y de todos los acontecimientos sociales que se tenía que privar para llegar a una olimpiada. ¿Para qué? Para llegar a ganar una medalla. Toda una vida de disciplina. Se requiere realmente disciplina. Otra vez recordaba al pastor Paul Washer en uno de sus sermones y decía él, cuando yo estaba empezando mi carrera cristiana, un hermano me mandó una carta y en esa carta me decía una sencilla expresión, y la sencilla expresión decía, ellos pueden, pero tú no puedes. Ellos pueden, pero tú no puedes. Y no entendía. Y busqué al pastor. Y después él dice que entendió. En la libertad
que tenemos como cristianos, ellos pueden, pero tú no puedes. ¿Se puede ver la tele? Sí, ellos pueden, pero tú no puedes. ¿Se puede ver estas cosas? Ellos pueden, pero tú no puedes. Privándote de muchas cosas para dedicar tiempo al estudio de la palabra. Y él decía, un pastor llamado Derek Thomas, dice, la enfermedad espiritual más grande de este tiempo es la negligencia y la flojera espiritual. Es interesante cómo muchas veces como esposas pueden esforzarse para preparar un plato tan delicioso que lo hacen mejor que un chef que les puede tomar más de 1 hora. O hombres que pueden tomar en su tiempo trabajos y hacerlos con tal diligencia como ningún otro. Pero cuando hablamos de pasar, dice él, siquiera 1 hora estudiando la Biblia nos parece una gran hazaña. Requiere esfuerzo. Leyendo este libro del pastor Ryle, La Santidad, en varias partes este pastor menciona algo que creo que los que han leído los primeros 3 capítulos lo pueden dar fe. La justificación, dice él, no tiene nada de intervención humana, es una obra del Señor. Pero en la santificación hay una participación activa del ser humano, donde constantemente, dice él, se tiene que esforzar. Se tiene que esforzar. Eso me ha ayudado a mí mucho. No sé tú, pero en estos días levantarse temprano en este frío es bien difícil. Pero cada vez que me acuerdo lo que dice ese libro, ese esfuerzo, Jaime, entonces me puedo levantar. Porque entonces me doy cuenta que no es natural que uno se levante temprano para decir, ay, qué sed tengo. No, pero ese esfuerzo requiere una disciplina. Es así como una persona puede llegar a temer a Dios y poder decir, ese hombre va a ser verdaderamente dichoso, bienaventurado. Y ya en este tiempo que nos queda, vamos a pasar a ver acerca de los resultados o las bendiciones de una persona que teme al Señor. Pero creo, como he dicho, que no es el gran énfasis del texto, porque pueden haber muchas más bendiciones, pero el texto tiene que ver con animarte a que día a día aprendas a temer al Señor, haciendo el uso correcto del estudio de su palabra. Pero después tenemos en el verso 18, por ejemplo, volviendo al 128 en el Salmo, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Como hemos dicho, este hombre no tiene que buscar la felicidad de manera directa, sino que es un resultado del temor del Señor. El hombre que teme al Señor, ese hombre realmente es feliz. Pero algo que también podemos ver en estos versos, donde dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos, es que la vida religiosa que Dios llama bendecida debe ser práctica como emocional. ¿Y a qué me refiero? Porque aquí en este primer versículo hay un contraste. Tengo temor, pero al mismo tiempo ando en sus caminos, la parte visible del temor. Uno puede decir, yo tengo temor de Dios, pero ¿cómo podemos ver tu temor de Dios? Porque andas en los caminos del Señor. Tenemos que seguir sus pisadas. El corazón temeroso de un hombre debe ser visto por su caminar con el Señor. Tenemos que seguir sus pisadas, para eso tenemos que conocer por dónde Él anduvo. Y esta frase de un autor dice, Dios bendice a los que caminan en sus caminos, porque Él mismo camina con ellos. De hecho, en el camino está la bendición, porque Él camina con ellos. Y ya pasando a más adelante, las bendiciones que tiene el temor del Señor. Y lo primero que encontramos en el verso 2 dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Y en algunas versiones es un tanto diferente, como en la NBI esto. Pero en general se puede llegar a la misma idea. ¿Qué significa cuando un hombre es temeroso de Dios? ¿Qué significa esta bendición? Que cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Esto tiene que ver con el antiguo pacto mosaico. En el antiguo pacto mosaico, donde era condicionado que el pueblo, si no cumplía la condición del pacto de obedecer al Señor, entonces Dios los castigaba. La idea es de eso, de ese pacto mosaico. Recordarán ustedes que en ese tiempo el trabajo era la agricultura. Entonces el pueblo de Israel sembraba
para cosechar, pero Dios, como ellos no cumplían las cosas que Dios les mandaba, entonces Dios permitía que sus enemigos vengan y les quiten toda su cosecha y se lo lleven, y entonces ellos no podían disfrutar del trabajo de sus manos. Y aquí está diciendo, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso vas a ser. Es decir, vas a disfrutar del trabajo de tus manos. No va a caer tu trabajo en saco roto, no va a ser en vano. Ellos sembraban, pero muchas veces no cosechaban porque el enemigo venía y se lo llevaba. Pero aquí está diciendo, cuando tú comas del trabajo de tus manos, dichoso vas a ser y te va a ir bien. Otra de las cosas también que podemos ver en esto es lo siguiente. Cuando comas, vas a ser dichoso. Una cosa es tener para comer y otra cosa es disfrutar lo que estás comiendo. Mucha gente realmente tiene el dinero para comer, pero realmente no tiene la bendición ni la dicha de disfrutar lo que está comiendo. Dios no solo te va a dar para comer, sino que te va a bendecir disfrutando lo que estás comiendo. Es decir, vas a tener contentamiento con la obra de tus manos. El hecho mismo de disfrutar de tu trabajo te va a animar a querer seguir trabajando, porque tú vas a comer de tu propio trabajo, no lo van a consumir otros. Otra cosa que dice ahí, y en la NBI creo que es más cerca eso cuando dice en la parte dice, y te irá bien. En la mayoría de las versiones y en el original se puede ver que es, y vas a tener prosperidad. Y yo sé que ya mucho se ha hablado de, a veces, ¿no? En muchas redes vemos acerca del evangelio de la prosperidad y todo eso, pero lo interesante es que la Biblia no niega la prosperidad ni la disimula. Dios dice, te voy a dar más de lo que necesitas, te voy a prosperar, vas a tener abundancia, va a haber riqueza, es lo que está diciendo ahí en lo original, es prosperidad. Obviamente no es porque estamos buscando la prosperidad, sino porque la prosperidad es un resultado del temor del Señor. Y después entramos al tema del matrimonio y la familia. Y aquí viene una pregunta acerca de cómo debemos a veces llevar un buen matrimonio. ¿Qué tanto debe ser responsable mi esposa o qué tanto debo ser yo? ¿Hasta dónde yo puedo animarla a ella a hacer? O si ella no coopera y yo hago, va a ser un buen matrimonio. Ambos tenemos que trabajar duro. Estaba pensando en esto y me encontré con estos versículos. Y mira lo que dice del verso 3. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Y lo primero que a veces nos llama la atención, miren el versículo 1, está en tercera persona, es decir, impersonal. Todo aquel que teme al Señor, pero cuando empieza en el versículo 2, cambia a la segunda persona, diciéndole, tu trabajo, tu mujer, tus hijos, es para ti la bendición. Pero en general empieza hablando en tercera persona y después de manera directa. Y es interesante que cuando dice bienaventurado todo aquel que teme al Señor, ahí puede ser un hombre o puede ser una mujer. Pero después cuando empieza a hablar en la segunda persona lo pone al hombre y lo pone al esposo. Y termina en el versículo 4 diciendo, he aquí así será bendecido, ya no dice aquel, sino ya dice el hombre. Empieza diciendo de manera general y después termina diciendo, así será bendecido el hombre que teme al Señor, el hombre dentro de su matrimonio. ¿Qué bendiciones va a tener dentro de su matrimonio? Dice el versículo 3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Otras versiones como la NBI dice, una vid llena de frutos va a ser tu mujer. De un hombre temeroso, su esposa será como una vid llena de frutos. Una esposa que guarda su hogar. Decía un comentarista, ¿han visto ustedes que en el Antiguo Testamento realmente los viñedos, la vid se usa para varias cosas? Pero una de las tantas es como prosperidad, fructificación y otras cosas. Pero ustedes habrán notado, no tenemos muchos viñedos y estamos rodeados de eso, ¿verdad? Acá. Pero han visto que se hacen enrejados para poner la viña, donde la viña se tiene que apoyar.
Y han visto alguna vez en las fotos, a veces o en lo real, cuando hay mucho fruto en una viña, y han visto que la vid, las ramas o los pámpanos son bien delgados, ¿no? Pero puede producir mucho peso por las uvas, pero tiene que estar apoyado en un enrejado, no están en el piso, ¿no? Y aquí está hablando de eso. Ese hombre va a ser el soporte sobre lo que esa mujer productiva se va a apoyar. Ese hombre va a ser el enrejado sobre lo que esa mujer productiva va a estar. Algunas cosas acerca de qué significa fecunda vid que he encontrado mientras estaba buscando un poquito lo que se deja ver por esa expresión. Dice que en Israel se cultivaba las uvas y una de las razones por las que hacían con el enrejado era para proveer sombra durante el caluroso verano. Esta mujer, como si fuera una vid, es la que da frescura al hogar. Al venir del exterior agotado por los rayos ardientes del trabajo de la escuela, de tratar con otras personas, con las que tal vez se tuvo algún malentendido, tantas cosas que pueden pasar, que cuando llegan a casa desaparecen, pues ahí está una esposa, una mamá, para escuchar, para dar dirección, para dar claridad, paz, apoyo a esas almas tan precipitadas, decía un comentarista. El mismo Señor muchas veces, en el Evangelio de Juan, utilizando esta analogía, decía: yo soy la vid verdadera, y cumplió su misión de vid al sostener a los creyentes. Y es interesante que aquí dice: la mujer será fecunda vid en el interior de su casa, en el seno de su casa, es decir, ella va a ser el sostén de su hogar. Y esto porque el hombre es temeroso del Señor. Después sigue diciendo: sus hijos serán como vigorosos retoños de olivo, en la NTV, alrededor de su mesa. En la Biblia de las Américas dice: sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Y la idea de eso es florecimiento, vigor, frescura. Sus hijos alrededor de la mesa, su esposa alrededor de la mesa. El olivo comienza a dar frutos, dice, a los 6 años, pero cuanto más viejo se pone, más fructífero es. Se dice que puede vivir hasta 2000 años. Los olivos son muy resistentes a las enfermedades e incluso al fuego. Sus raíces regeneran a los árboles, incluso si el terreno ha quedado destruido. En este verso nosotros podemos ver acerca de la protección, el sostén, la paz que una mujer transmite, la fuerza, el vigor de sus niños. En el tiempo que nosotros podemos sembrar en sus corazones para que ellos también transmitan a otros. Este es ese hogar bendecido, un hogar bendecido que Dios dice de aquel que teme al Señor. Entonces, a veces yo no he escuchado todo ese sermón sobre la enseñanza sobre el matrimonio otra vez del pastor Pablo Washer, pero una vez él decía: si tu esposa no te respeta o no te quiere, es tu culpa. Es tu culpa. Y a la luz de estos textos, es verdad. Qué importante para nosotros como hombres lo que Dios está diciendo acá acerca de lo fundamental que es como varones, aunque empieza, como he dicho, de manera impersonal, diciendo todo aquel, y esto es en general para los que también no están casados, pero termina diciendo: aquel hombre que teme al Señor, su esposa va a ser así, sus hijos van a ser así. Todas estas bendiciones, dice el verso 4, son para ese hombre, que se deleite en sus mandamientos. Así que y aquí podemos, como dice un comentarista, ver la fuente para el hogar cristiano. Y después terminan con los versos del deseo de una bendición, diciendo el verso 5: el Señor te bendiga desde Sión, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Yo espero, hermanos, que si estás haciendo así tu tiempo de día a día de piedad, de devoción con el Señor, quiero animarte a que sigas haciéndolo así. Pero si no lo estás haciendo de esta manera, como decía en Deuteronomio, para que aprendamos a temer al Señor, quiero animarte a que puedas hacerlo de esa manera.
Estas semanas en la imprenta estamos queriendo sacar un devocional y Sergio me dijo, yo tengo una sugerencia de devocional y me dio una sugerencia y yo le decía, siempre tiene que tener un versículo, porque yo siempre me he acostumbrado a un devocional con mi versículo y mi comentarito, ¿no? Pero él me ponía un devocional sin versículo, solo decía, escribe aquí el versículo, puso Sergio, y eso fue antes, ¿no? Y después ponía cosas como, ¿qué enseña el texto? ¿Cómo puedo aplicar? Y varias preguntas. Y yo decía en esta semana, haciendo ese devocional, qué práctico es tener una lectura bíblica de unos 2 capítulos y decirle al Señor, en estos 2 capítulos que voy a leer, uno del Antiguo, uno del Nuevo, usa un versículo para que profundice y me centre en eso. Y ayúdame a ese versículo a copiarlo. Y después de copiarlo a escribir una meditación. Todo lo que tenemos de literatura de las personas del pasado son sus devociones casi al Señor. Y alguna vez al pastor John MacArthur le han preguntado, ¿cómo es que has escrito tantos libros, tantos sermones? ¿Cómo tienes tanto tiempo para producir todo eso? Y él respondía, la verdad es que yo no estoy pensando en los libros o en los sermones que doy, sino yo solamente quiero pasar tiempo de conocer a mi Dios y escribo fruto de mi relación con Él y fruto de eso es lo que sale en mis libros y lo que sale en mis enseñanzas. Pero realmente mi énfasis es no tanto la iglesia, no tanto los libros, sino conocer más a Dios. Y hermanos, yo sé que no, como he dicho, no siempre es posible a veces tener una continuidad en una devoción, día tras día, de mañana, temprano, antes de que el sol salga. Pero yo creo que esto nos puede animar a ser temerosos y mucho más por las bendiciones y los resultados que aquí se manifiestan para los que estamos casados, para tener un hogar como el que aquí se promete para ese hombre que teme al Señor. Y también para los que no son casados, para que puedan ver un modelo bíblico de lo que es la familia. Y quiero animarles con eso. Me ha animado mucho el Señor y aún en esto, aún a veces en que a veces vamos con un corazón o lo hacemos deprisa o leemos la Biblia por leer y al día no te acuerdas, pero me ha animado el Señor a decir, así me vas a temer cada día más. Y eso es lo que creo que estamos buscando realmente como creyentes. Queremos realmente tener temor del Señor. Y que realmente, ojalá con el tiempo al menos en nuestra iglesia, esa expresión de José y esa expresión en Isaías sea real en nuestras vidas cuando digamos, el temor del Señor es nuestro tesoro. O digamos, yo temo al Señor y por eso voy a cumplir mi palabra. Voy a orar para terminar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta semana y todas las personas, los libros, las cosas que has usado para enseñarme primeramente a mí, Señor, para animarme a crecer, a aprender a temerte, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Yo te pido por mis hermanos, también tal vez por este devocional que podamos poner a disposición de ellos para ayudarlos en esta tarea de aprender a temerte, Señor. Señor, ayúdanos a tomar tu palabra en serio, Señor. Ayúdanos realmente a que temblemos ante tu palabra, que lo que tú dices realmente es determinante para nuestras vidas, en que en cada uno de nuestros caminos esté realmente revisada a través de tu palabra, Señor. Señor, gracias una vez más por tu Espíritu Santo. Te ruego otra vez por el ánimo para mis hermanos, que juntos nos animemos en el hecho de crecer en temor hacia ti. Señor, también deseamos pedirte por este tipo de hogar, Señor. Te pedimos por nuestras esposas, te pedimos por nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a nosotros, porque tú has puesto, Señor, la importancia, tú has puesto el mandato directo hacia el hombre en una manera, Señor, para que podamos estar haciendo eso, Señor. Pero también te pedimos por la familia, Dios. Te pedimos por los jóvenes que están aquí, también que puedan ver ejemplo en nosotros en eso, Señor. En medio de problemas en el matrimonio y ayúdanos, anímanos con esto, Señor, como varones a esforzarnos más, Señor. Realmente usa ese tiempo de devoción a ti, Señor, para crear temor en nuestros corazones,
para no pecar contra ti, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, gracias por la iglesia, por lo que has hecho este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.